Buenas noches, queridos amigos. Estamos en Diálogo Social de la Vicepresidencia de la República con el doctor Angelino Garzón, Vicepresidente de la República de Colombia, con todos los miércoles a las 7 de la noche iniciamos este programa en vivo y en directo desde los estudios de Teleamiga. Primero que todo, nosotros hacemos un gran reconocimiento a nuestro señor vicepresidente por el gran trabajo que ha venido haciendo en estos 2 años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos y del binomio, podríamos llamar, de la fórmula Santos-Garzón, que ha dado unos buenos resultados hacia el país. También han atravesado por situaciones bastante difíciles en el orden nacional y obviamente pues esto ha venido desarrollando una mejor propuesta de gobierno. Diálogo social significa hablar con la gente, tener comunicación con las diferentes organizaciones. Por eso el señor vicepresidente de la República estuvo justamente en el día de hoy con un número sumamente grande de pensionados, de personas que necesitan, que requieren de ese servicio que el Estado tiene que darle por una obligación constitucional a todas aquellas que ya han cumplido su tiempo de labor y que han hecho la recaudación de los fondos para poder tener en el número de semanas cotizadas y en el tiempo y en la edad pues su justa pensión. Pues cerca de 6.500 a 7.000 personas. Señor vicepresidente, muy buenas noches. Nos quedamos impresionados cuando estuvimos cubriendo este evento de ver cómo realmente la gente respondía a una convocatoria muy importante que fue convocada por AMPIS y en donde usted estuvo en representación de la vicepresidencia de la República. Diego, muy buenas noches. De nuevo mi saludo fraterno a todas las personas que nos están escuchando, que habitan en la parte urbana y rural. Y de manera especial, mi saludo fraterno a los pensionados y pensionadas de Colombia con motivo del Día Nacional del Pensionado. Y obviamente yo estoy como vicepresidente de la República en el Congreso de AMPIS, que dirige John Jairo Díaz como presidente nacional del Comité Ejecutivo de esta organización. Allí hay numerosos dirigentes sindicales en la dirección de AMPIS. Estuvo también el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, y en este Congreso de los pensionados y pensionadas reiteré la importancia de defender el sistema de prima media, de que todos los pensionados y pensionados sigan bajo la tutela del Seguro Social y que cualquier reforma pensional no puede hacerse sobre la base de ampliar la edad porque se está engañando a la población. Lo que más necesita el país es que se amplíe el número de pensionados y en ese sentido yo defiendo la propuesta del señor ministro del Trabajo, Rafael Pardo, cuando ha dicho que cualquier reforma pensional no puede conllevar a meter el tema de la edad, sino ampliar la cobertura en materia pensional. Bueno, eso es muy interesante y hay otro punto que no sé si lo conversaron dentro del marco, que es el que las parejas, los matrimonios puedan unir sus tiempos de cotización para poder lograr entre el matrimonio o entre la pareja lograr la pensión para ambos y para la familia, ¿no? Es lo que llama la pensión familiar. La pensión familiar. Una persona, por ejemplo, que tiene 400 semanas, para pensionarse puede juntar la pensión de su compañero o compañera permanente, de cualquier otro familiar, y eso le permite tener el número de semanas cotizadas y lograr la pensión. La pensión es muy importante. El Estado colombiano tiene que mirar a los pensionados y pensionadas como seres humanos, como personas, y no como los tornillos de una fábrica que se pueden quitar o poner. En muchos países del mundo los pensionados y pensionadas tienen beneficios adicionales, tienen tarifas especiales en materia de servicio público, en materia de entrada de espectáculos públicos, en materia vacacional. Colombia es de los pocos países donde los pensionados y pensionadas no cuentan. No tienen garantías. Lo mismo que los estudiantes no cuentan. En muchos países los estudiantes tienen garantías y tienen beneficios sociales, adicional a su condición de estudiar. Estudiar, el Estado debe estimularlo, debe contribuir a que los estudiantes puedan tener un beneficios sociales. Igualmente pasa con los pensionados y pensionadas. En Uruguay
en Chile, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, para no ir muy lejos, los pensionados y pensionadas tienen beneficios sociales muy importantes, en Colombia no los tienen. Inclusive que la empresa privada, señor vicepresidente, también se suma a eso. Le voy a contar una anécdota que me pasó no hace mucho tiempo en Panamá, en donde fuimos con mi esposa y unos amigos, y una de las señoras era un poco mayor, y el mismo maitre se le acerca y le dice: señora, ¿usted ya es pensionada, es jubilada? Ella era colombiana y ella le dijo: sí. Me dice: ¿a usted le molesta mostrarme su pasaporte o su identidad? Y ella se lo mostró, me dijo, y yo le pregunté ¿por qué? Me dice: porque ella tiene derecho al 50% ya de su consumo, porque el Estado lo está reconociendo. Me dejó admirado, algo que aquí en Colombia no tenemos. Pero yo quisiera también, señor vicepresidente, que todos nuestros teleamigos, que ustedes se pueden comunicar también para que converse con el señor vicepresidente en Bogotá, 287-83-55, o fuera de Bogotá al 018-115-116. Pero quisiera ver a ustedes con esta sección al día. ¿Cómo fue esta reunión en ANPIS y qué otras reuniones y actividades ha tenido el señor vicepresidente de la República? Veamos. El vicepresidente asistió a la celebración del Día del Pensionado ANPIS, en donde más de 7.000 personas afiliadas a la Asociación Nacional de Pensionados por el Sistema de Seguridad Social se dieron cita para debatir sobre este tema y escuchar los planteamientos del vicepresidente. Este lunes 27 de agosto, la Vicepresidencia de la República adelantó el Diálogo Social Sabana Centro en Chía, Cundinamarca, con la presencia de casi 200 personas, entre autoridades locales, estatales y sociedad civil, para evidenciar las problemáticas de esta zona del país, entre ellas la del agua, y buscar soluciones entre todos que beneficien a la comunidad. Vemos que las administraciones municipales de la provincia de Sabana Centro se acercaron a ubicar sus inquietudes, o sea, son espacios muy buenos e interesantes. Durante el diálogo social fueron instaladas 5 mesas de concertación con las siguientes temáticas: indígenas y afros, agua potable, derechos humanos, ola invernal e infancia y adolescencia. Y gracias al diálogo social de la Vicepresidencia de la República, su presencia y este espacio que nos regalan es muy valioso para visibilizar nuestros procesos. En mi caso, como minoría étnica, sí requerimos de los acompañamientos, de esas iniciativas que nos dan la posibilidad de expresar lo que sentimos, lo que queremos, lo que necesitamos. Luchemos por las necesidades y las problemáticas que tienen nuestras comunidades y a las cuales representamos. Celebro que sea así y que nos sigan acompañando en ello. El vicepresidente asistió a las 7 de la mañana a la misa celebrada en la parroquia San Alfonso María de Ligorio en acción de gracias por su pronta recuperación. Es la segunda ocasión en la que el vicepresidente asiste a esta iglesia, luego de su convalecencia, para agradecer al Señor de los Milagros por la notable mejoría de su salud. Con la presencia de más de 200 líderes y voceros de la sociedad civil, Estado y comunidad internacional, la Vicepresidencia y el Programa Presidencial de Derechos Humanos realizaron el Foro Departamental en Baupés con miras a la Gran Conferencia de Derechos Humanos a realizarse en diciembre de 2012. El objetivo de los foros es discutir y dar a conocer propuestas que permitan fortalecer una política pública de derechos humanos que tenga en cuenta la mirada y las necesidades de las regiones. Líderes comunitarios, docentes, miembros de atención de emergencias y alumnos del SENA, entre otros, fueron capacitados por el Programa Presidencial de Minas Antipersonal en soporte vital básico sobre educación en el riesgo de minas, comportamientos seguros y en atención prehospitalaria. El aula móvil llegó a la ciudad de Popayán con el fin de apoyar los procesos de atención y prevención por la presencia de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados en la región.
En coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el despacho de la Primera Dama de la Nación, el Programa Presidencial para la Atención de la Población Afro llevó a cabo el pasado 22 de agosto el foro Primera Infancia y Afrocolombianidad. Allí se discutieron las condiciones, desafíos y oportunidades que enfrentan las comunidades afro, negra, palenquera y raizal, con el fin de promover líderes juveniles que adquieran las herramientas necesarias para enaltecer sus valores y la autoestima de sus comunidades. El Programa Presidencial para Pueblos Indígenas desarrolló una colección de 3 cuadernos para que sus pueblos conozcan la legislación que les atañe. Los cuadernos serán entregados a los pueblos indígenas, a los funcionarios públicos y a la cooperación internacional que trabaja el tema, a través de un plan de distribución conjunto entre la Unidad Atención a Víctimas, la de Tierras, Ministerio del Interior y el Programa Presidencial. Bueno, señor vicepresidente, hubo bastante ajetreo esta semana. Estos diferentes programas, los movimientos, la presencia suya en diferentes actos y eventos, creo que muestra una plena actividad de la vicepresidencia. Pues yo hoy le dije a los pensionados y pensionadas de Colombia que cuentan ellos con la vicepresidencia de la República. Toda persona humilde, trabajadora, gente del pueblo común y corriente, empezando por los niños y las niñas, cuentan con el respaldo de la vicepresidencia de la República. Le reiteré que a mí me eligieron vicepresidente para ponerme al servicio de la población, porque gobernar tiene sentido si primero son los seres humanos, empezando por los niños y las niñas. Que a mí no me han nombrado vicepresidente de la República, ni me eligieron vicepresidente para decirle al presidente lo que sus oídos quieren escuchar, no. A mí me eligieron vicepresidente para ayudarle al presidente de la República a gobernar bien, y yo considero que se gobierna bien si se piensa primero en los seres humanos, en las personas, empezando por los niños y las niñas. Y en tal sentido, reitero que es mejor ser gobernante local o regional que vicepresidente. Yo el 8 de agosto no seré vicepresidente, el 8 de agosto yo aspiraré a ver si la población logra que yo sea un gobernante local o regional. Yo creo que uno como gobernante local o regional le ayuda más a la población que como vicepresidente de la República. Por lo menos esa es mi experiencia cuando fui gobernador del Valle del Cauca. Y por eso le he reiterado a los pensionados que estoy con ellos, que estoy con los pensionados y pensionadas de Colombia como seres humanos, como personas, que estoy porque más gente se pensione, porque exista y sigue existiendo el Seguro Social, que exista y sigue existiendo la prima media, y que cualquier reforma pensional no puede llevar a incluir la edad. Esto sería un engaño a la población. Bueno, muy buena realmente ese propósito, y yo estoy muy seguro, señor vicepresidente, que a usted mucha gente le va a entender y va a querer apoyarle cualquier tipo de iniciativa que tenga. Pero yo quiero que ahora vamos a conversar sobre algo que está sobre la mesa y la opinión pública, que son los diálogos de paz. Esto es un propósito que tiene el señor presidente de la República, y quisiéramos conocer sus opiniones respecto a esto, pero le voy a pedir que nos regale unos poquitos segundos para hacer una pequeña pausa y ya regresamos para que hablemos sobre los diálogos de paz. Ya volvemos. Mira, Diego, nosotros el pasado 20 de junio elegimos un presidente y un vicepresidente para gobernar. Y un propósito, dice la Constitución Política del presidente, buscar siempre la paz. La paz es más rentable que la guerra. Es más fácil hacer la paz, es más fácil hacer la guerra que hacer la paz. Y por lo tanto, el tema de la paz es un propósito de nación. Ahora, en este tema de la paz, el pueblo colombiano ha aprendido que la guerrilla, llámese FARC, Ejército de Liberación, tiene una deuda moral con la población civil colombiana. Es que cesen el secuestro, cesen el terrorismo, las acciones criminales contra la población civil, la colocación de minas antipersonas,
que afecta tanto a nuestros soldados y policías, a nuestros jóvenes campesinos, indígenas y afrodescendientes, es que no vuelen torres para que no se produzcan estos apagones como el de recientemente en Buenaventura y en Tumaco. Es que no desarrollen acciones terroristas como el carro bomba que pusieron ahí en el Meta, donde quedaron 2 niños y niñas asesinados y una mujer humilde que está debatiéndose entre la vida y la muerte sin saber que sus 2 hijos ya murieron. Esto son actos criminales que no tienen perdón de Dios. La guerrilla colombiana tiene que demostrar en este marco de paz de que respeta a la población civil, que respeta al pueblo colombiano, que cesen todas las acciones terroristas y el pueblo colombiano le creerá que tiene una voluntad de paz. Obviamente que respaldamos todas las iniciativas de paz del presidente de la República y en ese propósito del diálogo hay que procurar siempre un entendimiento entre el presidente Santos y el presidente Álvaro Uribe. Esto es necesario para el país, es necesario que haya un mensaje de unidad y reconciliación nacional entre el presidente Santos y el presidente Álvaro Uribe. Toda la política de seguridad democrática del presidente Uribe ha contribuido enormemente para que haya este espacio y este camino para la paz, porque la guerrilla ya no es la guerrilla de hace 8 o 10 años atrás, la guerrilla ha sido debilitada y esto fue gracias a la política de seguridad democrática, entre otros del presidente Álvaro Uribe. Pero vuelvo y repito, la guerrilla tiene una deuda moral con la población, tiene que respetar a la población civil colombiana. La población civil colombiana es la que más desea vivir en paz, es la que más desea vivir en tranquilidad y por lo tanto es la que más desea que no se produzcan estas acciones terroristas y estos actos criminales y violentos contra la población civil. Eso es lo que le demandamos a la guerrilla, respeten a la población civil, señores de la guerrilla, y entiendan que lo que más queremos, la población civil, es vivir en paz, es vivir en tranquilidad, que no hayan actos de violencia contra la población civil. Muy bien, yo creo que ese es el anhelo nacional, una paz firme, duradera, y en esto el propósito del gobierno del doctor Juan Manuel Santos y del doctor Angelino Garzón están comprometidos. Ojalá pues esto resulte de una forma adecuada. Pero igualmente... Diego, si me permite, hay gente que quiere ya tener un diálogo. Bueno, entonces vamos a recibir unas llamadas y luego le tengo otra pregunta, bueno, señor vicepresidente, que tiene que ver con el gabinete. Se la anuncio desde ahora, pero vamos entonces a recibir algunas llamadas porque hay teleamigos que están en este momento en la línea. Buenas noches. Buenas noches. Alcira Castellanos de Bogotá, la escuchamos. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, Alcira, nos habla un poquito más duro, me suben al retorno. Primero que todo, dar gracias a Dios por su recuperación, ¿sí? Segundo, darles gracias por el programa. Y tercero, quiero pedirle auxilio al doctor Angelino, porque sucede que en el Seguro Social están haciendo desde el 2009 unos aumentos. Bueno, resulta que yo coticé 38 años seguidos al Seguro Social Pensión, ¿no? Y me parece injusto que porque uno quedó con un sueldito un poquito más de 566, que es el mínimo, entonces solo que aumenten 2% por debajo de lo que aumentó el gobierno, ¿no? Entonces, con el tiempo, las personas que quedamos con un poquito más del salario mínimo, vamos a llegar al salario mínimo. Me parece que esto sí debería ser, pero para los que ganan más de 4 salarios mínimos, porque un salario mínimo o un poquito es una pensión bastante baja. Entonces, me parece injusto eso, que aumenten el 2% por debajo de lo que el gobierno autoriza. Y otra cosa es que también el seguro es del 12% que les cuentan a uno. Me parece demasiado, el 12%. Porque yo coticé 38 años seguro o 38 años pensión, casi no asisto una vez por año al médico y me sale una consulta. Gracias, Alcira.
Alcira Castellanos se pensionó con un poquito más del salario mínimo legal. Y obviamente ella tiene razón cuando dice que cuando se incremente el salario mínimo hay que tener en cuenta el incremento en las mesadas pensionales, porque si no, la gente que goza está pensionada con el salario mínimo se va ampliando el número de pensionados. Y aquí vuelvo y repito, es que el Estado colombiano y la sociedad colombiana tienen que enseñarse, empezando por el sector empresarial, a que ser pensionado o pensionada significa tener unos beneficios sociales adicionales como los tienen en otros países de América Latina, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Brasil y en Ecuador. Cuando una persona está pensionada tiene un salario diferencial en materia del transporte público, en materia de la entrega de los espectáculos públicos, en materia vacacional, significa que tiene descuentos, que tiene unos beneficios para que el salario le alcance. Es que Colombia no puede seguir siendo un país tan desigual. Colombia es un país donde hay mucha desigualdad. Mire que ya se aumentó en más de 400.000 los niños y niñas que están trabajando. Esta es una vergüenza para el Estado colombiano, es una vergüenza para nosotros como gobernantes. Para mí como vicepresidente es una vergüenza que en Colombia 500.000 niños y niñas hoy estén trabajando en nuestro país más. En claro, vez de disminuir, sumando 1.500.000, que en son vez los de que disminuir trabajan. el trabajo infantil, lo hemos aumentado en nuestro país. Eso es una vergüenza para los gobernantes. Es cierto. Señor Y vicepresidente. por lo tanto, un propósito de nosotros tiene que ser de que los niños y las niñas vayan a la escuela y salgan del trabajo. Los niños y las niñas por principio tienen que estar en la escuela, tienen que estar en la educación. Los pensionados y pensionadas tienen que tener unos beneficios como seres humanos, tal como lo dijo Alcira Castellanos, para que el salario mínimo les pueda alcanzar. Si no, no les alcanza. ¿Quién vive con un salario mínimo? Nadie vive con un salario mínimo legal en nuestro país. Eso hay que decirlo públicamente. Alguna gente se disgusta. Obviamente que a mí me eligieron como vicepresidente para decirle al presidente de la República: señor presidente, los colombianos y colombianas tienen que tener un aumento de salarios en la próxima mesa de concertación por encima de la inflación causada. El salario mínimo tiene que estar por encima de la inflación causada para que le alcance a la población, para que la gente pueda vivir mejor. Esa es mi obligación como vicepresidente, decirle al presidente cómo lograr que la gente pueda vivir mejor, empezando por los pensionados y pensionadas. Vuelvo y repito, nosotros elegimos un presidente para gobernar. El presidente Juan Manuel Santos se eligió para gobernar. Él está en su derecho de definir quiénes son sus ministros y quiénes no son sus ministros. Yo respaldo todas las decisiones del gobierno nacional en cuanto al nombramiento de sus ministros y ministras, en la ratificación de los ministros y ministras, lo respaldo plenamente. Respaldo el gobierno en su designación de Lucho Garzón como responsable de la política del diálogo social. Eso me parece importante. Esto significa que el presidente Juan Manuel Santos y todo el Consejo de Ministros se está comprometiendo a fortalecer las organizaciones sociales, a dialogar con las organizaciones sociales. Esto significa la necesidad de que hayan acuerdos con las organizaciones de indígenas. El gobierno nacional está en deuda de construir nuevos acuerdos con las organizaciones de indígenas. Esto significa dialogar y construir acuerdos con los estudiantes universitarios, con los del Movimiento Nacional Estudiantil en torno a la reforma universitaria. Se necesita que la nueva reforma universitaria sea el resultado de un proceso de diálogo y concertación con los voceros de los estudiantes universitarios. Y eso significa también un diálogo en torno a la salud. Hay que lograr que la salud tenga como eje fundamental al afiliado, al ser humano, y no a los negocios de las EPS. Esto lo digo como vicepresidente y como persona. Y obviamente que también estoy porque hay un diálogo del gobierno nacional con el movimiento político Marcha Patriótica, que con el movimiento político Marcha Patriótica no se vaya a hacer lo de la Unión Patriótica, donde a sus dirigentes los macartizaron, dijeron que estaban ligados a la guerrilla. Ni Pardo Leal ni Bernardo Jaramillo Osa tenían nada que ver con la guerrilla, a pesar de ello los asesinaron. En 1987 a Pardo Leal y en 1990 a Bernardo Jaramillo Osa. Los asesinaron miserablemente porque eran de la oposición, porque alguna gente consideraba que eran de la guerrilla. Ellos nunca tuvieron nada que ver con la guerrilla. El gobierno debe dialogar sin macartizaciones, sin señalamientos, con el movimiento político Marcha Patriótica. Esa es mi opinión como vicepresidente de la República
y obviamente que yo siempre lo diré públicamente. Y mañana, si soy gobernante local o regional, mantendré esta línea de conducta. Lo hice cuando fui gobernador del Valle. Le reitero que es mucho más importante ser gobernante local o regional que vicepresidente de la República. El 8 de agosto yo ya no seré vicepresidente de Colombia y por lo tanto contribuiré a que Colombia tenga buenos gobernantes locales y regionales, porque el gobierno nacional debe dialogar con los alcaldes y alcaldesas, con los gobernadores y gobernadoras como una manera de avanzar en la lucha contra la miseria y en la lucha por la seguridad democrática de nuestro país. Bueno, doctor Angelino, indudablemente Diálogo Social ha sido una iniciativa suya de antes inclusive de la campaña y de haber sido elegidos por el pueblo colombiano, y esto ha tenido un gran desarrollo dentro del gobierno, y qué bueno que el señor presidente de la República haya tomado con mayor compromiso esta propuesta y obviamente la vaya a elevar institucionalmente, posiblemente a un ministerio, a una alta consejería en cabeza del exalcalde Lucho Garzón, quien va a estar siguiendo este tipo de directrices, que desde luego tendrá que apoyarse muchísimo en la experiencia que el vicepresidente ha venido teniendo en estos varios años y en estas diferentes reuniones. Cuando hay una idea fuerza, esta toma mucho más contexto dentro de la vida de un país y está dando resultados. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos nuevamente con el programa Diálogo Social con la vicepresidencia de la República. Si me permite, yo hago un comentario rápidamente. Es que a mí me parece de enorme importancia que el gobierno haya pensado en Lucho Garzón como responsable de la política social del país. Yo creo que Lucho va a ser una gran ayuda para el gobierno en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y en el diálogo social. Y lo digo porque ojalá en el gobierno haya más dirigentes sindicales, más dirigentes sociales. Ojalá el gobierno nombrara a un dirigente campesino, a un dirigente afrodescendiente en cargos de responsabilidad del gobierno. Ojalá nombrara a dirigentes comunales, dirigentes campesinos. Porque en la medida en que haya más dirigentes sindicales y sociales en el gobierno, más sensibilidad habrá en el gobierno, en el presidente y en los ministros sobre la política social. Y la política social significa disminuir la pobreza, disminuir la miseria. Y obviamente yo soy el primero en beneficiarme de que el gobierno esté pensando en llevar dirigentes sociales al gobierno, en ponerle responsabilidad en favor del fortalecimiento de las organizaciones sociales y el diálogo social. El gobierno ahora tiene el compromiso del diálogo social, lo mismo que sus ministros. Y en ese sentido, valoro enormemente la designación de una figura como Lucho Garzón, responsable del diálogo social. Tendrá toda la ayuda de la vicepresidencia de la República en ese propósito, porque eso permite que haya más sensibilidad social en el seno del presidente y en el seno del Consejo de Ministros. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos nuevamente con Diálogo Social de la Vicepresidencia de la República. Ya volvemos. Bueno, queridos amigos, son las 7:42 de la noche, estamos en este momento en vivo y en directo desde los estudios de Teleamiga. Vamos a recibir otra llamada más, estamos con doña Aurora Díaz, que nos llama de Bogotá. Muy buenas noches, doña Aurora. Buenas noches. La escucha el señor vicepresidente. Gracias, muy amable, muy formal. Gracias. Doctor Diego, buenas noches. Doctor Angelino Garzón, buenas noches. Aurora, buenas noches. Me agrada de verdad muchísimo, buenas noches, me agrada muchísimo que se encuentre muy bien de salud, porque de verdad que hombres como ustedes somos los que necesitamos nosotros los colombianos. Yo tengo 63 años, a mí me hicieron la encuesta, esta encuesta fue en el año 2004. Pero tengo el CISBEN, pero nunca me han dicho a qué PS tengo derecho o qué tengo derecho. Yo he ido a preguntar y me han dicho que porque desafortunadamente el puntaje que me salió fue muy alto, ¿sí? Pero la verdad
yo no tengo trabajo, yo dependo de una hija, pero lo único que para haber salido el puntaje tan alto de verdad fue porque vieron una nevera y una lavadora. Entonces no creo que esto sea justo, ¿ves? Entonces yo quisiera saber a qué tengo derecho o a dónde puedo dirigirme para mi salud, que a mí me parece que la salud es algo muy importante para nosotros los colombianos, ¿no? Bueno, Aurora, muchas gracias por su llamada. El señor vicepresidente ya en un momentico le va a dar respuesta. Mientras tanto, vamos a recibir otra llamada del señor Carlos Andrés Ramírez, que nos llama de Bogotá. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, por favor, siga. No, pues llamaba para saludar al doctor Angelino. Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Carlos Andrés, muy buenas noches. Doctor, me alegra Gracias mucho. por la llamada y bueno, yo estoy recuperándome, gracias a Dios y a las oraciones de la población y al Señor de los Milagros de Buga. Sí, doctor, eso he visto en los programas que ya se encuentra mucho mejor. Doctor, es que pues escuché ayer en la FM que el diálogo social va a pasar a manos del doctor Lucho Garzón. Lucho Garzón. Entonces quiero saber si eso es cierto, el doctor va a estar con diálogo social y lo de movilización ciudadana. Bueno, muchas gracias, Carlos Andrés. Señor vicepresidente, entonces, doña Aurora nos hacía una pregunta, si brevemente le podemos dar respuesta igualmente a Carlos Andrés, que nos llama de Bogotá, en la cual demuestra preocupación porque el doctor Lucho Garzón pues va a ocupar esto y qué va a pasar con diálogos sociales. Bueno, a Aurora ella le manifiesto que la va a llamar la señora Diana Herrera. Diana Herrera, para que doña Aurora sepa cuáles son sus derechos en materia de salud. Ella está pidiendo que le digamos cuáles son sus derechos en materia de salud y ha dicho que la salud es lo fundamental en los seres humanos, en las personas. Por eso una reforma a la salud tiene que hacerse sobre la base de los seres humanos, de las personas y no de los negocios de las EPS. Muy bien, ¿y a Carlos Andrés? Y en Carlos Andrés decirle que el señor presidente de la República tiene todo el derecho de nombrar las personas que consideren en su gabinete. Ese es un derecho del presidente de la República y el vicepresidente tiene que respaldarlo en este propósito. Yo como vicepresidente respaldo la decisión del presidente Juan Manuel Santos de ratificar ministros, de nombrar nuevos ministros. Respaldo que haya nombrado a Cecilia Álvarez como nueva ministra del Transporte y la ratificación de los ministros de Comercio Exteriores, de Comercio Exterior, de Vivienda, de Justicia. Eso me parece muy importante. Muy bien, y si me permite... Y en el tema de diálogo social, sí, creo que el presidente está en todo su derecho de nombrar a una persona como Lucho Garzón para la promoción del diálogo social. Lucho Garzón es una persona con experiencia, fue buen alcalde en Bogotá, ha sido dirigente sindical y por lo tanto aquí lo importante es que el gobierno nacional ha tomado en sus manos la bandera del diálogo social y esto tiene que reflejarse también en cada uno de los ministros y esto tiene que reflejarse en el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Y obviamente que ahora lo que tenemos es que ayudarle a Lucho en el impulso del fortalecimiento de las organizaciones sociales y el diálogo social, porque obviamente lo que más queremos es que el diálogo social sea una política permanente en el gobierno nacional. Ese diálogo tiene que hacerse con los indígenas, tiene que hacerse en la salud, tiene que hacerse con los estudiantes universitarios, tiene que hacerse con Marcha Patriótica, y tiene que hacerse con las organizaciones sociales, sobre la base de respetar las organizaciones sociales. Y ese es el compromiso que ha asumido el gobierno nacional al nombrar a una persona como Lucho Garzón, responsable del diálogo social. Yo le quería complementar un poco también a Carlos Andrés con la venida del señor vicepresidente, que habla el experto, habla el doctor Angelino Garzón,
quien ha sido el mentalizador. Y no importa que esto siga siendo desarrollado, al contrario, mucho mejor se potencia hacia los diferentes estamentos del gobierno, compromete a los ministros, como lo ha dicho él, y hace que diálogo social deje de ser solamente una propuesta que ha venido desde las funciones de la vicepresidencia, la cual no tienen presupuesto para sacarlo adelante y poderlo hacer ahora sí de una forma más consistente. En buena hora realmente pues se ha dado el diálogo social. Señor vicepresidente, tenemos también lo que se ha llamado el diálogo en línea. Nosotros hemos visto que se reciben llamadas, inquietudes de la misma gente, en la cual el señor vicepresidente puede llegar a responder. Tenemos en este momento una llamada que una pregunta que le están haciendo en este momento esta persona, y nos gustaría que nos colocaran esta llamada que tiene que ver de diálogo en línea. ¿Quién es la persona? Vamos a ver quiénes realmente nos tienen. Le hemos pedido al máster que nos coloquen el video de la persona que le está haciendo a usted una pregunta muy directamente de diálogo en línea. Mientras nos la ponen y nos avisan que ya están en este momento lista para poder escucharla, pues yo creo que podemos seguir hablando un poco de lo que fue esa iniciativa del diálogo social, señor vicepresidente, esa iniciativa que nosotros acogimos desde hace un año cuando usted nos propuso que hiciéramos este programa. Vea, la base del diálogo social es creer en el mismo. La base del diálogo social es contribuir a fortalecer las organizaciones sociales. Si uno no contribuye desde el Estado a fortalecer las organizaciones sociales, no existe diálogo social, y por lo tanto, vuelvo y le repito, creo que el gran éxito en este momento radica en que hoy el diálogo social está en cabeza del presidente de la República, y esto se reflejará en cada uno de sus ministros y ministras, y esto significa un diálogo con los diferentes sectores de la sociedad colombiana. A mí me encanta que una persona como Lucho Garzón, que viene del sindicalismo, sea responsable del diálogo social. Ojalá lleguen más dirigentes sociales, porque esto ayudaría a fortalecer la línea del diálogo social en el gobierno nacional. Diálogo social significa soluciones concretas a los problemas de la población. Nosotros lo decimos aquí públicamente, este diálogo directo de la vicepresidencia con la población tiene como base fundamental que nosotros procuramos siempre soluciones a los problemas de la gente. Muy bien. Con Diana Herrera, con Rocío Devia, con las otras niñas de este programa, la señorita García, Lady García se puede ayudar enormemente a este proceso de encontrar soluciones a los problemas de la gente. Muy bien. El diálogo social es para encontrar soluciones a los problemas de la gente. Bueno, en ese sentido yo creo que Lucho va a hacer una gran presión para que en el gobierno se respete a las organizaciones sociales, se dialogue y se encuentren soluciones. El gobierno se endeuda, el gobierno tiene que encontrar acuerdos con las organizaciones de indígenas, tiene que encontrar acuerdos con las organizaciones universitarias, la ministra de Educación tiene que dialogar con el MANE, con el Movimiento Nacional Estudiantil, sobre la reforma universitaria, tiene que dialogar y construir acuerdos. Esta es una deuda del gobierno nacional con el movimiento estudiantil. La vicepresidencia respalda a los estudiantes universitarios y respalda a los indígenas en este propósito, que eso no le quede la menor duda a absolutamente nadie. Y obviamente que nosotros desde la vicepresidencia vamos a seguir dialogando con los alcaldes y gobernadores, con las organizaciones sociales, dirigido a que todo este proceso de diálogo social respalde también la Conferencia Nacional de Derechos Humanos que vamos a hacer entre el Estado colombiano, la sociedad civil y la comunidad internacional en diciembre del próximo año. Doctor Angelino, vamos a ver, ya el tiempo nos agota, y vamos a ver John Jairo Díaz, quien es el presidente de AMPIS, y Alberto Pardo de Sintrais, quienes de Sintraís nos va a dar a conocer unas opiniones que ellos tienen sobre este tema. Veamos. Colombia está muy atrasado en materia pensional. La cobertura
está igual o más atrasada que cuando se inauguró y se puso en funcionamiento la Ley 100 del 93. Y eso refleja el retraso de un país y la desigualdad con que aquí se manejan todas las categorías sociales. En esas circunstancias, pues estamos en mora de hacer una verdadera reforma pensional. Para una reforma pensional consideramos que se debe tener en cuenta la ley de la favorabilidad para el aumento de las mesadas pensionales. Bien saben los colombianos que a nosotros nos aumentan por el IPC, o sea, el índice de precios al consumidor, y cada día las pensiones son más bajas mientras que el salario mínimo va aumentando. Apoyando lo que dice el vicepresidente también en cuanto a que la edad no es un factor determinante, porque fíjese que tenemos muchos personas adultos mayores, viejos, sin derecho a la pensión. Entonces, ¿qué hay que buscar? Que el que llegue a la edad de pensión obtenga la pensión, independiente de si cotizó 100 semanas o cotizó 1000. Despedimos. Muy bien, hemos estado escuchando al doctor Alberto Pardo y qué opinión le merece sobre los comentarios que él nos hace en relación con los pensionados. Yo le agregaría lo siguiente: hoy en Colombia tenemos 20 millones de trabajadores y trabajadoras, solamente cotizan a la seguridad social, al sistema pensional, 5 millones. Si seguimos por este camino vamos a un país de pordioseros. Colombia no puede ser un país de pordioseros. Colombia tiene que ser un país donde de pensionados y pensionadas, para que la gente tenga una pensión, tenga la manera de sobrevivir, tenga una vejez digna como seres humanos. Por lo tanto, lo que dice John Jairo Díaz, presidente de ANPIS, y Alberto Pardo, presidente de Sintraís, en Colombia se necesita aumentar el número de pensionados y pensionadas. Y obviamente que cada uno de los pensionados y pensionadas se les trate como seres humanos, como personas, y se les den beneficios propios de los pensionados y pensionadas. Ojalá Colombia marche hacia un país con mayor justicia social, es decir, un país donde haya más empleo decente, donde hayan salarios más justos y donde las personas tengan la seguridad social y tengan la garantía que al final de su edad de trabajo, al final de los 60, 65 años, pueden tener derecho a una pensión, sea hombre o sea mujer, en nuestro país. Esto le ayudaría mucho al Estado colombiano. Bueno, señor vicepresidente, muy agradecido a usted con este nuevo programa en la temporada que estamos actualmente con Diálogo Social con la Vicepresidencia de la República, igualmente a todo su equipo en colaboración con Diana Herrera, Rocío Devia y todas las demás personas que hacen parte de este gran equipo que tiene el señor vicepresidente de la República. Y a ustedes, queridos amigos, también agradecerles sus llamadas y agradecerles que nos estén acompañando. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche con un nuevo diálogo social con el señor vicepresidente de la República, doctor Angelino Garzón. Muchas gracias. Diego, usted muchas gracias, y de nuevo saludar a los pensionados y pensionadas de Colombia con motivo del Día Nacional del Pensionado. Muy bien, Dios los bendiga. Pues el país gana respetándolos y tratándolos como seres humanos, y aseguró que es importante que en el país subsistan los dos sistemas de pensiones. En su intervención, el vicepresidente también se refirió al acercamiento con la guerrilla para lograr un eventual proceso de paz. Dijo que tanto las FARC como el ELN tienen una deuda moral con el pueblo de Colombia y que por ello tienen que cesar las acciones criminales contra la población civil. Dejar de secuestrar, de reclutar niños y terminar con las minas antipersonal, entre otros, como una muestra real de querer la paz. El primer evento público al que asiste el vicepresidente tras su convalecencia, dio espacio también para que los asistentes saludaran al funcionario. Y que fui a Buga y le hice los 9 domingos para que se alentara, porque yo lo adoro a él. Yo estoy muy contenta de verlo ahí, porque yo miraba por televisión, veía lo grave que él estaba y todo, y me doy cuenta que él estaba y me siento contenta y lo felicito, que esté sentado ahí, que esté muy bien. Le doy gracias a Dios por la salud de él. Que Dios quiera que se mejore, que se cuide muy bien y que luche verdaderamente por los trabajadores de Colombia y los pensionados.